Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, análisis y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las series turcas y por supuesto, nuestros amados actores. Qué emoción superíndice 3N tenerlos aquí reunidos una vez más, listos para sumergirnos en el torbellino de rumores y especulaciones que tanto nos encanta. Hoy, damas y caballeros, nos aventuraremos en un territorio que su copyright que les va a encantar, un tema que ha incendiado las redes sociales y encendido las pasiones de miles de fanáticos alrededor del mundo. Rense para adentrarnos en la posible reconciliación superíndice 3N, la súplica, la petición superíndice 3N casi desesperada, según los rumores recientes, de nuestro querido Can Yaman por una última oportunidad con la talentosísima y bellísima Demet Özdemir. Asu como lo escuchan. Esa chispa que vimos brillar con intensidad en la pantalla, esa química innegable que traspasaba la barrera del televisor, parece que aún no se ha apagado del todo, al menos para uno de los involucrados. Hoy vamos a desmenuzar cada rumor, cada pista, cada indirecta que ha surgido en las últimas semanas, analizando a fondo todo lo que nos ha llevado a creer que, efectivamente, Yaman podrá estar rogando por una segunda oportunidad con la encantadora Demet. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este drama digno de una novela turca, quiero recordarles, como siempre, que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el contenido que tanto disfrutan. Asu que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos con las últimas noticias, análisis exclusivos y todo el salseo que rodea al fascinante mundo del espectáculo turco. Su suscripción superíndice 3N es el combustible que alimenta nuestra pasión superíndice 3N por el chisme. Y ahora sin mudes preámbulos que comience el espectáculo. Rense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y por copyright no, un poco de esperanza. Que empiece el análisis. Desde que Can Yaman y Demet Özdemir unieron fuerzas para protagonizar esa serie que conquistó superíndice 3 nuestros corazones, Erkencikus, Jaro Madrugador, la prensa rosa y los fanáticos no han cesado en su incansable búsqueda de respuestas sobre su relación superíndice 3N. La química que irradiaban en cada escena era palpable, electrizante y muchos creyeron, o desearon fervientemente que esa magia se extendiera ayu del set de grabación superíndice 3N. Convirtió copyright 2 en una realidad fuera de la pantalla. Y aunque los rumores sobre un posible romance no tardaron en surgir, y se les vio juntos en diversas ocasiones, compartiendo risas y momentos lidos, la pareja nunca confirmó superíndice 3 oficialmente una relación superíndice 3N amorosa. Mantuvieron un halo de misterio a su alrededor, dejando que la imaginación superíndice 3N de sus seguidores volara libremente. Después copyright como suele suceder en estos casos, el tiempo pasó superíndice 3, las cosas se enfriaron sutilmente, cada uno tomó superíndice 3 su propio camino y, aparentemente, la historia llegó superíndice 3 a su fin. Pero, ¿podemos realmente afirmar que la historia terminó superíndice 3? ¿Es posible que debajo de la superficie, aún queden rescoldos de esa llama que una vez ardió superíndice 3 con tanta intensidad? En las últimas semanas una serie de indicios, algunos sutiles, otros evidentes, han emergido, apuntando a la posibilidad de que Yaman podrá estar intentando reconquistar el corazón superíndice 3N de Demet. Desde enigmáticos comentarios en redes sociales hasta supuestos encuentros casuales, todo ha servido como combustible para alimentar la esperanza de aquellos fans que aún más menos han con verlos juntos nuevamente compartiendo risas, miradas cómplices y por copyright no un amor verdadero. Uno de los primeros indicios que despertó superíndice 3 las sospechas de los observadores fue una serie de comentarios que Yaman dejó superíndice 3 en las redes sociales de Demet. Mensajes aparentemente inocuos, pero cargados de corazones, emojis sugerentes y palabras que parecían tener un significado oculto, un mensaje secreto dirigido exclusivamente a ella. Algunos interpretaron estos comentarios como una forma sutil de llamar su atención superíndice 3N, de recordarle que aún estuvo presente en su vida, de reavivar la chispa de la pasión superíndice 3N. Otros, copyrighticos y pragmáticos, lo vieron simplemente como una muestra de apoyo entre colegas, un gesto amistoso sin mayores implicaciones. Pero seamos honestos, cuando se trata de Can Yaman y Demet Özdemir, nada es tan simple como parece. Su historia estuvo tejida con hilos de pasión superíndice 3N, misterio y especulación superíndice 3N,
lo que hace que cualquier gesto, por pequeño más menos o que sea susceptible de ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Posteriormente, como si se tratara de un guión de una película romántica, empezaron a circular rumores sobre supuestos encuentros casuales entre ambos. Testigos anu superíndice 3 Nimos, supuestamente presentes en el lugar de los hechos, afirmaron haberlos visto compartiendo mesa en el mismo restaurante Sudán. O la gota gorda en el mismo gimnasio, e incluso viajando en el mismo vuelo con destino desconocido. Coincidencias que para muchos resultaban demasiado sospechosas, demasiado perfectas para ser reales. Obviamente hasta el momento no existen pruebas concretas que confirmen estos encuentros, ninguna fotografía robada, ningún vídeo comprometedor. Sin embargo, la insistencia de los rumores, la persistencia de las historias, ha hecho que muchos empiecen a creer que podrá haber algo de verdad en ellos, que detrás de estas coincidencias se esconde una intención superíndice 3N, un plan cuidadosamente orquestado. Pero lo que realmente ha encendido la mecha de la esperanza, lo que ha provocado una explosión superíndice 3N de entusiasmo entre los fanáticos, es una información superíndice 3N que ha llegado a nuestros oídos a través copyright de fuentes cercanas a Yaman. Según estas fuentes, personas de su círculo mundo cercano, Yaman se encuentra profundamente arrepentido de la forma en que terminaron las cosas con Demet. Ha reflexionado sobre sus errores, ha analizado sus acciones y se ha dado cuenta de que cometió superíndice 3 graves equivocaciones que contribuyeron al distanciamiento entre ambos. Ahora, ¿es tú dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendarlos, para reparar el daño más menos o causado y recuperar el amor perdido? Al parecer, según estas fuentes, Yaman tú dispuesto a rogar por una última oportunidad, a suplicar el perdón superíndice 3N de Demet y demostrarle que ha cambiado, que ha madurado y que tú listo para comprometerse en una relación superíndice 3N seria y duradera. Ahora bien, ¿qué copyright significa esto exactamente? Debemos imaginar a Can Yaman arrodillado frente a Demet, con lágrimas en los ojos, suplicando su perdón superíndice 3N? Probablemente no. Es poco probable que veamos una escena tan dramática y exagerada. Pero sí que podemos imaginar a Yaman haciendo todo lo posible por demostrarle a Demet que ha cambiado, que ha aprendido de sus errores, que ha madurado y que tú dispuesto a comprometerse en una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Podemos imaginarlo en vivo, dándole mensajes sinceros, invitándola a cenar, organizando encuentros románticos y haciendo todo lo posible por reconquistar su corazón superíndice 3N. Estará dispuesto a dejar atrás los errores del pasado y a construir una relación superíndice 3N basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. ¿Pero qué copyright piensa Demet de todo esto? Esa es la pregunta del millón superíndice 3N. Esa es la superíndice 3 nita que mantiene en vilo a los fanáticos de todo el mundo. Demet siempre se ha caracterizado por ser una persona muy reservada con su vida personal, una mujer que prefiere mantener su intimidad alejada de los focos y las maras. Por lo tanto, es extremadamente difícil saber con certeza qué copyright tú pasando por su cabeza, les son sus verdaderos sentimientos y les son sus intenciones. Algunos dicen que tú receptiva a la idea de darle una segunda oportunidad a Yaman, que aún siente algo por con diéresis copyright L, que la llama de la pasión superíndice 3N aún no se ha extinguido por completo. Otros, sin embargo, aseguran que ya ha pasado Pugina, que ha superado su historia con Yaman y que no tú interesada en revivir el pasado. Lo cierto es que Demet ha estado muy centrada en su carrera profesional en los últimos aún más menos os. Ha protagonizado varias series y películas que han cosechado un gran con diéresis copyright cito, consolidándose como una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Tal vez no tenga tiempo ni energía para embarcarse en una nueva relación superíndice 3N sentimental. O tal vez simplemente no es tu copyright convencida de que Yaman ha cambiado lo suficiente, de que realmente merece una segunda oportunidad. También copyright N es importante tener en cuenta que Demet ha tenido otras relaciones sentimentales después copyright S de su historia con Yaman. Recientemente estuvo casada con el cantante Ozan Koc, pero su matrimonio fue breve y terminó superíndice 3 en divorcio. Esta experiencia podrá haberla vuelto muy cautelosa y precavida a la hora de empezar una nueva relación superíndice 3N, especialmente con alguien con quien ya tuvo un pasado complicado y lleno de altibajos. Pero independientemente de lo que piense Demet,
Lo cierto es que la actitud de Yaman ha generado una gran expectación superíndice 3n y ha despertado la ilusión superíndice 3n de muchos fanáticos. Muchos sueu más menos han con la posibilidad de verlos juntos nuevamente compartiendo momentos de felicidad y amor verdadero, y les envían mensajes de apoyo y con diéresis nimo atrabu copyright de las redes sociales. Incluso han creado hashtags y cuentas de fans dedicadas exclusivamente a su posible reconciliación superíndice 3n, demostrando que su pasión superíndice 3n por la pareja sigue viva y latente. Es evidente que la historia de Yaman y Demet sigue generando pasión superíndice 3n y fascinación superíndice 3n entre sus seguidores. Su química en la pantalla fue tan poderosa y electrizante que muchos se niegan a creer que su relación superíndice 3n haya terminado definitivamente. Y la actitud de Yaman intentando reconquistar el corazón superíndice 3n de Demet ha reavivado esa esperanza, alimentando los sueños más menosos de aquellos que aún creen en su amor. Sin embargo, también copyright n es fundamental ser realistas y objetivos. No existe ninguna garantía de que Yaman y Demet vayan a volver a estar juntos. Puede que Demet ya haya pasado página y no es tu copyright interesada en darle una segunda oportunidad a Yaman. O puede que ambos decidan que es mejor seguir siendo amigos y colegas, manteniendo una relación superíndice 3n cordial pero sin implicaciones románticas. En cualquier caso, lo que es innegable es que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de muchos fans. Y que independientemente de lo que suceda en el futuro, siempre los recordaremos como una de las parejas muy queridas, carismáticas y exitosas de la televisión superíndice 3n turca. Ahora bien, ¿cuál es mi opinión superíndice 3n personal sobre todo este asunto? Creo que es innegable que Yaman siente algo por Demet. Su actitud, sus comentarios en redes sociales, los rumores de encuentros casuales, todo apunta a que estoy intentando reconquistarla, de demostrarle que ha cambiado y que merece una segunda oportunidad. Creo que estoy arrepentido de cu superíndice 3 mo terminaron las cosas, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendar sus errores y recuperar su amor. Pero también copyright n creo que Demet tiene todo el derecho a ser cautelosa y a tomarse su tiempo para reflexionar sobre la situación superíndice 3n. Ha tenido otras relaciones después copyright de Yaman y podrá no estar interesada en revivir el pasado. Además su carrera estuvo en un momento con diéresis elgido y tal vez no tenga tiempo ni energía para embarcarse en una nueva relación superíndice 3n sentimental. En definitiva, creo que la decisión superíndice 3n final estuvo en manos de Demet. Ella es quien debe decidir si estuvo dispuesta a darle una segunda oportunidad a Yaman o si prefiere seguir su propio camino, sin mirar a True. Y sea cual sea su decisión superíndice 3n, debemos respetarla y apoyarla. Lo único que podemos hacer los fans es seguir apoyando a ambos actores en sus carreras profesionales y desearles lo mejor en sus vidas personales. Y por supuesto seguir más menos ando con la posibilidad de verlos juntos nuevamente, aunque sea solo en la pantalla, reviviendo la magia y la química que los convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3n turca. En resumen, hoy hemos analizado exhaustivamente la situación superíndice 3n entre Yaman y Demet, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3n y la aparente súplica de Yaman por una segunda oportunidad. Hemos examinado los indicios, los comentarios en redes sociales, los supuestos encuentros casuales y la información superíndice 3n proveniente de fuentes cercanas a Yaman. También copyright n hemos analizado la postura de Demet y las posibles razones por las que podrá estar receptiva o no a la idea de darle una segunda oportunidad a Yaman. Hemos concluido que la decisión superíndice 3n final estuvo en manos de Demet y que debemos respetar su elección superíndice 3n, apoyándola en cualquier camino que decida tomar. Y ahora, damas y caballeros, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que se hayan divertido tanto como yo hablando de este tema que tanto nos apasiona. Gracias por acompañarme más menos arme una vez en este viaje lleno de chismes, especulaciones y emociones. Me encantará saber su opinión superíndice 3n sobre todo este asunto. ¿Creen que Yaman y Demet deberán darse una segunda oportunidad? ¿Creen que hay posibilidades reales de que vuelvan a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. También copyright NCU copyright DMQ copyright otros temas les gustará que aborde un ramos en el canal.
Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos con las últimas noticias, análisis exclusivos y todo el salseo del mundo del espectáculo turco. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles el contenido que tanto disfrutan. Muchísimas gracias por todo su cariño más menos hoy apoyo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta pronto mis chismosos favoritos.